un estudio que deben venir desarrollando, ¿no?, acerca del Apocalipsis, por lo pronto de las cartas, ¿no? Y es un muy lindo programa poder hacerlo, ya que también la palabra de Dios nos puede guiar con las cartas para cosas actuales, algunas premonitorias, algunas que nos va poniendo en tema por cosas que pueden llegar a suceder, pero también para poder abrir los ojos de cosas que nos pueden estar pasando a nosotros hoy, ¿sí? Por eso cada una de las cartas es distinta y apunta a una enseñanza y a un repaso y algo que el Señor nos quiere transmitir a cada uno de nosotros, ¿sí? En este caso tenemos particular lectura en la carta a la iglesia en Tiatira, como deben haber leído seguramente, ya pasaron Éfeso, Esmirna y Pérgamo, ¿cierto? ¿Sí? Fueron en ese orden, ¿no? Lógicamente, como están desarrollando, ya está la cuarta iglesia o la cuarta carta de enseñanzas del Señor hacia las visiones, ¿no?, que tuvo transmitidas a través del apóstol Juan para la iglesia, para los hermanos, para los creyentes, ¿sí? Y como decimos, cada una de ellas es distinta. Pero también seguramente habrán visto que cada una de las iglesias eran iglesias reales, ¿sí? Reales, existieron. Cada una de las 7 iglesias existieron físicamente y podemos comprender que el mensaje puede haber sido dirigido a ellos. También hay otras interpretaciones. Sabemos que las cartas también tienen una interpretación histórica, ¿no?, donde podemos entender que cada una de las cartas puede haber sido enviadas considerando un tiempo histórico de la iglesia a lo largo de la historia, ¿no? Entonces algunas puede haber sido de los cristianos de los primeros tiempos, la segunda de las persecuciones que sufrieron, la tercera viene por otro lado, y esta cuarta algunos dicen que viene, como hablábamos hace un ratito, hablaba con Pedro, cuando me estaba haciendo un poquito de lo que estábamos hablando. Esta cuarta iglesia, algunos interpretan que puede ser el tiempo o el auge y el crecimiento de lo que ha sido la Iglesia Católica o el crecimiento de la Iglesia Católica en conjunción con la Iglesia con el Estado, ¿no? Entonces también podemos tener una idea de que puede venir por ese lado. Y cuando leemos la palabra vamos a entender de que puede haber una interpretación por ese lado. Sin embargo, como decíamos, ¿no?, podemos tomarla como una enseñanza a una iglesia local, podemos tomarlo como a una iglesia ficticia, pero la enseñanza es para todos, o, como estamos diciendo, también puede ser direccionado a un tiempo en la historia de la iglesia en general, ¿sí? De cualquiera de las 3 maneras tenemos enseñanzas y tenemos cosas para transmitir y para interpretar. Por eso nosotros, cuando tenemos cualquier lectura en la palabra de Dios, también tenemos que comprender de que Dios nos está hablando a nosotros. No nos podemos quedar con que está hablándole a una iglesia que existió hace unos años o unos miles de años, sino que Dios nos está hablando a nuestra iglesia, ¿sí? Y cada carta, como le decía también a Pedro, podemos decir que cada iglesia, la nuestra, la de acá, la mía, la de cualquiera, tiene un poquito quizás de alguna carta, ¿no? Por eso algunas veces tenemos que hacer un balance y corregir lo defectuoso, como dice la palabra, o estar atento a cosas que nos pueden llegar a pasar, entendiendo las cartas, ¿sí? Sin más introducción, vamos directamente entonces a la lectura. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Yo ahí puse, tengo un bosquejo y lo vamos a ver ahora en un momentito para poder ir interpretando lo que vamos a ver en esta mañana, ¿sí? Y leemos la carta por completo. Desde el versículo 18 vamos hasta el versículo 29, ¿sí? Así tenemos el párrafo en el contexto completo y después desarrollamos algunos puntos en particular. Dice, versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce, bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras.
Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, esta es la lectura completa, el contexto como recién estábamos hablando, pero vamos a introducirnos un poco en Tiatira, ¿sí? Sabemos que en Éfeso se mantenía la pureza doctrinal, pero había dejado su primer amor, ¿sí? En Esmirna, la segunda que estuvieron analizando, decía que se tenía que preparar para un momento difícil, un sufrimiento, deben recordar, ¿no? Y Pérgamo tenía el problema de que había aceptado cosas que estaban ingresando. El caso de Tiatira es algo particularmente más grave que lo que recién estábamos diciendo de Pérgamo, porque esa influencia y ese mal movimiento que estuvieron teniendo ellos ya lo tenían adentro. Ya se estaba manifestando y estaba dando lugar dentro de la iglesia. Pero hablamos de la ciudad particular de Tiatira. Tiatira, como todas las otras iglesias, las otras cartas, eran iglesias situadas en el Asia Menor, la división que tenía en esos tiempos el mundo, donde había sido regada la parte de crecimiento de los primeros tiempos de la iglesia, ¿sí? Tiatira era una ciudad chiquita que no tenía un centro comercial grande, pero a pesar de eso, era una ciudad que tenía un centro comercial estratégico muy importante, por lo cual tenía mucho movimiento, ¿no? Comercial, tenían varios movimientos y por ende tenía mucha influencia también de dioses y de costumbres paganas, ¿sí? Muy similar a algunas de las cosas que le pasaba también a Pérgamo, pero con la diferencia de que esas cosas ya estaban dentro de la iglesia y eso es lo que lo agrava. Ahora, la ciudad de Tiatira era una linda ciudad, podemos decir también Lidia, tenemos en Hechos capítulo 16, que era comerciante de púrpura, era de Tiatira. O sea, puntualmente, como decíamos recién, cada una de las ciudades tenía sus cosas, ¿no? A nivel geográfico. Pero había cosas en cuanto a lo que era la iglesia que había que prestar suma atención. Y vamos a ver si pasa. ¿Cuál era? ¿Es la flechita? Ah. No, dale vos, no hay problema. ¿Sí? No me da a mí. Tiramos el bosquejo. Bien, lo que vamos a hablar en esta mañana, con la ayuda del Señor y a la luz de su palabra y con el temor de la interpretación que vamos a tener también, es en base a estos 4 puntos, ¿sí? El primero, el remitente, o sea, las características que podemos deslumbrar, ¿no? Segundo, el destaque positivo. Tercero, el destaque negativo. El llamado a arrepentirse, la oportunidad que Dios estaba dando. Y por último, la exhortación y la promesa. Todas las cartas tienen más o menos este orden. Algunos los dividen en 7 porque el último que yo tengo unido lo tienen separado, ¿no? Una parte de exhortación y la parte de la promesa. Pero todas, algunas no tienen la parte negativa, como sabemos algunas iglesias no la tienen. La parte negativa de Esmirna y de Filadelfia no tuvieron una parte en la cual el Señor le estaba marcando un error, ¿sí? Lo estaba, alabando, le estaba marcando las cosas positivas y no las negativas. Pero después todas tienen este orden, vendría a ser que seguramente esto lo deben estar desarrollando en cada una de las cartas a las iglesias que están teniendo. Pero nosotros en esta mañana vamos a enfocarnos en estos 5 puntos. Con la ayuda del Señor comenzamos, no cuento todo lo que dije hasta ahora, o lo cuento. Empezamos a las 12. ¿Empezamos a las 12? Está bien, ¿sí? Pero como le decía a Pedro cuando estábamos acá, es la iglesia o la carta a la ciudad y la iglesia más chica, pero la carta más grande, más extensa, en versículos, en enseñanzas, en puntos a tener en cuenta, ¿sí? Entonces vamos a tratar de condensar todo lo que ponemos en 25 minutos, más o menos, que es lo que seguramente deben manejar, ¿no? 25 minutos, ¿puede ser? ¿Más o menos? ¿Menos? ¿Más? ¿Nadie me dice nada? Yo voy, ¿eh?
Vamos, listo, perfecto. Bien, y como decíamos al principio, cada una de las iglesias tienen particularidades, descripciones, en particular de la descripción del Padre, ¿no? Pasamos a la otra pantalla y ahí ya entramos en lo que es el remitente. Cada una de estas características describe cualidades de quien está escribiendo. ¿Quién está escribiendo? De puño y letra está escribiendo Juan, pero ¿quién está siendo revelado? Dios, el Padre, a través del ángel, como decía, en la isla de Patmos, que seguramente esto también lo deben haber escuchado en las otras cartas, a través de este apóstol que Dios ha puesto en ese lugar, estaba recibiendo todas estas visiones acerca de las iglesias. Y estaba diciendo, escribe al ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia. Y a la vez, una vez que se identificaba quién era el que lo estaba haciendo, que siempre es el Hijo, siempre es Dios, que está hablando también a cada una de las cartas, inmediatamente viene una característica o una cualidad distinta entre las 7, pero que describen también quién es el remitente. Por eso hablamos de esas características, ¿no? Pero cada una de esas cualidades que tienen al inicio de las cartas, al presentarse, tiene algo que ver que nosotros cuando después leemos la carta entendemos por qué se estaba describiendo de esa manera. Pasamos lo que dice los puntos, porque primero de todos esos señala, dice, su deidad. Porque dice, versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Y hay una razón particular por la cual está diciendo y comenzando con decir el Hijo de Dios. El Señor Jesús en Mateo 28, en Juan, cuando fue condenado era porque se estaba declarando Hijo de Dios. En la iglesia de Tiatira particularmente había un cuestionamiento en cuanto a que Jesús era o no era Hijo de Dios. Hasta el día de hoy, los judíos siguen considerando que Jesús no es el Hijo de Dios, no es la deidad de Dios, no es una de las personas de la Trinidad que nosotros sí consideramos. Ellos todavía están esperando otra cosa. Sin embargo, al Señor Jesús lo vieron como una persona importante, pero no como una deidad, no como el Hijo de Dios, no como una tercera, como una de las 3 partes de la deidad de la Trinidad, ¿sí? Por eso Él se estaba presentando de esta manera, el Hijo de Dios. La iglesia local, la ciudad local, cuestionaba que Jesús era el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Primer punto, por eso decimos, no es casualidad, no es arbitrario poder describirse con tantas maneras distintas, pero utilizar en cierta iglesia una manera, 2, 3 maneras. Ya estaba con la presentación dando un mensaje. La iglesia de Tiatira cuestionaba la deidad de Cristo. Primer punto. Segundo, el que tiene ojos como llama de fuego, dice el segundo punto. Habla de que es el juez soberano. Quizás la iglesia podemos interpretar, acá no tenemos mucha más data, lo otro sí, lo que le decía recién, pero podemos interpretar que quizás la iglesia estaba haciendo lo que después vamos a entender o vamos a leer que hacía, o recién leímos, comprendiendo de que Dios no estaba viendo lo que estaban haciendo, ¿no? Como que los ojos de llama de fuego, ellos quizás no estaban viendo eso. Y estas ya son enseñanzas que nosotros tenemos que tener. Dice, el que tiene ojos como llama de fuego. El que tiene ojos como llama de fuego. La capacidad que el Señor tiene de penetrar los secretos más profundos de cada uno de nuestros corazones. Nosotros lo decimos en escuelas bíblicas, en reuniones más de jóvenes o de adolescentes, pero lo podemos decir ahora a pesar de que somos grandes. El Señor sabe lo que estás pensando vos ahora, vos ahora, vos ahora. Sabe dónde está la mente. Si está en un partido, si está en un problema, si está en una preocupación o si está en este mensaje. La iglesia de Tiatira consideraba que lo que estaba haciendo quizás Dios no lo estaba viendo. Por eso seguía manejándose de la manera que se manejaba. Dios se presenta como Hijo de Dios, primera enseñanza. Segunda, como quien tiene llama de fuego, ojos como llama de fuego. Y tercero, pies semejante al bronce bruñido. Se refiere a esa imagen ligada también como al juicio de Dios, ¿no? Podemos decir el vencedor, pies semejante al bronce bruñido. Ya habla de que Él es el Hijo de Dios, de que Él ve hasta lo más profundo del corazón y que va a venir, y que va a volver, y que va a pedir cuenta a esta iglesia de Tiatira. Ya la tercera descripción ya viene en otro tenor. Ya viene
recordándoles que es el Hijo de Dios, que es el que ve lo más profundo de cada uno y que va a volver para que ustedes, los de Tiatira, los de Don Bosco, rindan cuentas también. 3 descripciones de nuestro Señor en este primer versículo que nosotros podemos entender, ¿sí? Y vamos a la segunda. Habíamos dicho el primero era el remitente. El segundo, ya entramos directamente para no avanzar mucho en el tiempo, el destaque positivo que tenía esta iglesia. El Señor alababa, reconocía las cosas positivas que la iglesia estaba haciendo. Y lo leemos, lo recordamos, recién lo leímos, versículo 19. Yo conozco tus obras y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Primero, una cosa a aclarar, ¿no? En este versículo, como en otros muchos versículos de la palabra de Dios, encontramos esta figura literaria de reiterar esa conjunción del y, ¿no? Que nosotros consideramos están de más, ¿no? A nuestro vocabulario, a nuestra manera de escribir, quizás no escribiríamos así, pero es un recurso literario que se utiliza en la palabra muchas veces, porque cada uno de estos y hace que pongamos énfasis en la palabra que va. Porque cada una de las palabras de esta descripción positiva que Dios le estaba haciendo era que tenía que ser importante para que consideren lo que Dios le estaba diciendo. ¿Sí? ¿Vieron? ¿Notaron que cuando lo leemos así, necesariamente tenemos que hacer como un alto y leerlo un poco más pausado, ¿no? Entonces como que meditamos en cada palabra. Es un recurso literario nada más, no hay nada más que eso. Pero sí es importante entenderlo, que el Señor destaca a cada una de estas características positivas como importante a meditar. Por eso lo hace de esta manera. Y habla que a pesar de que había cosas que le podían desagradar al Señor, comienza diciendo y destacando estas cosas positivas. Primero dice el amor. Habla del amor ágape, el amor ese divino implantado en el corazón de cada uno de los hermanos de la iglesia de Tiatira y de la iglesia de acá. Lindo sería que el Señor nos destaque, ¿no? Como una cualidad positiva, el amor que podemos tener cada uno de nosotros. ¿Qué es el amor ágape? Es el amor que nosotros podemos entender y comprender y aceptar en el momento que recibimos al Señor en nuestro corazón. Antes no lo tenemos. Es un amor divino que nosotros podemos entender, que lo recibimos para poder compartir en el lugar. Segundo, dice servicio. La evidencia de que amamos se manifiesta en el servicio. La palabra de Dios así lo dice. Sin obras es muerto. Habla del servicio. El tercero le dice que tienen fe. No solo la fe de la salvación, como la que podemos tener nosotros, sino la confianza, la fe puesta en obras. Por eso se estaba manifestando en servicio con amor. Y por último, les decía que tenían paciencia, por eso que afrontaban pruebas de la vida sin abandonar o sin alejarse del Señor. Esos son todas, muchos reconocimientos importantes que Dios les estaba haciendo a esta iglesia en Tiatira. Y Dios quiera que nos haga a cada uno de nosotros, ¿no? Porque estamos manifestando cualidades y estamos manifestando prácticas del fruto del Espíritu. ¿De qué manera tenemos nosotros de demostrar que somos hijos de Dios? ¿Que cantamos? No, cualquiera puede cantar. ¿Que nos juntamos en este lugar? Se puede juntar el que quiere. Cuando manifestamos el amor a través del servicio, porque confiamos en Él, depositamos nuestra fe en Él, la acompañamos con la paciencia para los momentos difíciles, estamos demostrando que somos hijos de Dios. El Señor lo que le estaba diciendo en esta revelación de partes positivas era que estaban demostrando que eran hijos de Dios. En las muestras estaban de que habían comprendido y que se dinamizaba en servicio el amor que Dios le había puesto en el corazón, que se ejercitaba con la fe y la confianza y que le aplicaban paciencia porque también la pasaban mal como nosotros. Teníamos momentos buenos, malos. Y por último, el último destaque positivo que tenía, a diferencia de lo que le pasaba a Éfeso, ¿se acuerdan? Que lo tienen que haber leído hace 3 o 4 domingos, seguramente, 3 domingos, que ese primer amor había disminuido, le decía, ¿no? Acá lo que le dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Qué lindo elogio, ¿no? Como que fue creciendo, fue progresando ese crecimiento en esas cosas que había destacado en este mismo versículo: amor, fe, paciencia, servicio.
todos destaques positivos que el Señor le estaba marcando a esta hermosa iglesia también, hermanos que nosotros teníamos también ahí, que podemos considerarlo, como decíamos al principio, de esa iglesia física real, o que también son las enseñanzas para nosotros o para los tiempos que vinieron. Vamos al tercer punto, acuérdense, son 5 puntos, ya son y cuarto, vamos bien, vamos bien. Yo igual suelo hablar rápido, una vez se me hacen gesto para que baje, pero hay veces que quiero decir lo que preparé o que el Señor puso en mi corazón y completarlo, ¿no? Punto 3, acá viene lo feo o viene lo lindo, porque acá le empieza a decir cosas. Y acá es donde nosotros, como podemos decir, tenemos que parar la oreja, ¿no? Porque todas las cosas que el Señor les estaba diciendo a las iglesias, como decía al principio, que lo hablábamos con Pedro, todas las cosas que tienen las 7 iglesias podemos tenerlas un poquitito quizás en cada una de nuestras iglesias, pero no lo bueno nada más, lo malo también. Y es momento de reflexionar y de comprender que hay cosas que quizás tenemos que corregir, que tenemos que arreglar. Porque Dios nos da la oportunidad, en esta carta lo vamos a ver, que también tenemos ese privilegio y esa oportunidad de corregir lo que está mal. Entonces hablamos de los destaques negativos. Punto número 3. 20 y 21. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La iglesia de Tiatira había permitido que personas malvadas dañaran el seno interno de la iglesia, pero ya no como hablábamos recién de Pérgamo, sino que ya desde adentro. Ya había ingresado a la iglesia cosas que no tenían que ingresar. Hoy la sociedad nos empuja. ¿Quién dice que no? Hay costumbres que cada vez van más en contra de los principios bíblicos y éticos y morales incluso, pero por sobre todas las cosas bíblicas. Y cada vez nos estamos quedando en una posición más difícil muchas veces de sostener. La palabra de Dios nos dice que tenemos que sostener, por supuesto, pero cada vez está más complicado eso, ¿no? Acá el Señor le está marcando cosas que estaban pasando en esos tiempos, pero no muy difícil es de comparar con los tiempos actuales. Por eso nosotros también podemos decir, como decía al principio, de que todas estas cartas son tiempos históricos de la iglesia, ¿no? Y eso también lo podemos ver en este pasaje que estamos leyendo. El primero dice, toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe. La palabra toleras, en este griego, en la traducción, en cómo está escrito, habla de algo, de una acción continua, de algo que está de manera continua. Y la palabra que se utiliza acá es la contraria a aborrecer. Algunas veces nos mantenemos en una posición intermedia, ¿no? Tibia, como decimos. Acá está hablando de que toleras. Toleras no parece que ya hay sonido en la cabeza, ¿no? ¿No les da esa sensación? Te da la sensación de que es algo liviano, como estaba diciendo más adelante, seduzca. Dice seduzca, yo cuando buscaba las palabras, seduzca decía. Podría haber dicho directamente adulterado, directamente, o podría haber utilizado otra palabra. Seduzca te da la sensación de que todavía no. Precisamente esa utilización es lo que nos quiere dar la enseñanza. De que algunas veces toleramos, de que algunas veces vamos permitiendo, ¿no? Es como que si todos los días estás acostumbrado a algo que no está bueno, un día te terminás un poco amoldando o acostumbrando a eso, ¿no? Y ya no te parece tan raro. Yo lo digo siempre con mis hijos, ¿no? Tengo uno acá y no quiero dar nombre ni nada, pero cuando yo era chico y veía cosas sexuales en la calle, quiero decir, dos de lo mismo, me llamaban poderosamente la atención e incluso en el barrio sabía quién era algo, ¿no? De todo eso. Hoy no, hoy ya no. Y nuestros hijos incluso ya no lo ven como nosotros lo veíamos por lo menos, ¿sí? Sino que se han naturalizado algunas cosas, ¿no? Se han normalizado algunas cosas que no son normales, que no son naturales, ¿no? Estamos en esos tiempos.
toleras a esa mujer? Enseñe y seduzca, dice el versículo 20, a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En Pérgamo, Balaam, los seguidores de Balaam seducía al pueblo desde afuera, pero en Tiatira ya estaba todo metido adentro, ¿no? En primer lugar, podemos notar 2 o 3 cosas. Podemos decir, el que una mujer ejerciera el liderazgo o enseñe está hablando de falta de doctrina, ¿no? La palabra de Dios lo dice. Primera Timoteo, lo leemos. Primera Timoteo, si alguien lo tiene, así lo hacemos más rápido. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Si alguien lo tiene, lo lee fuerte, 2:12. Si no lo leo, no hay problema. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En 1 Corintios habla que la mujer debe callar en la congregación en cuanto a las cuestiones de enseñanza y de frente, ¿no? Estamos enseñando, estamos hablando de nuestras doctrinas, de nuestras interpretaciones y de lo que los hermanos libres consideran en la interpretación, ¿no? Acá lo que el apóstol le estaba diciendo, lo que Dios estaba diciendo a través del ángel a ellos, les estaba diciendo que estaban faltando a la doctrina. Primer punto. Una mujer que enseñaba. Primer punto. El segundo lugar, notamos que ella misma es la que se decía profetiza, ¿no? Decía, se dice, profetiza, dice la palabra, ¿no? Acá. Ahí nos está hablando también de una enseñanza de falta de reconocimiento. Habiendo pasado la falta de doctrina, también estaba pasando la falta de reconocimiento. Y esa es una falta grave también, que es una enseñanza doctrinal para nosotros de considerar las autoridades de la iglesia también, ¿no? Es una enseñanza que también esta carta nos está dando, ¿no? En Éfeso, algunos pretendían ser apóstoles y no lo eran, decía, si seguramente se acuerdan. En Esmirna y en Filadelfia pretendían ser judíos sin serlo también. En la Odisea pretendían ser ricos, pero no eran. En Tiatira, Jezabel pretendía ser profetisa, pero no. Era una mentirosa. Muchas veces podemos entender, y viendo estas lecturas, de que en las iglesias de Cristo también pueden pasar estas cosas. Puede haber falsedad, puede haber cosas que están mal. Y acá lo que el Señor está poniendo es lupa a estas cosas. Falta de reconocimiento, falta de doctrina. En tercer lugar, aunque es llamada Jezabel, acá hay muchas cosas, muchísimas cosas que podemos leer y entender en este solo versículo que leímos, estos 2 versículos que leímos, pero algunas las vamos a hacer pasar por alto, ¿no? Como algunas que dice, enseñe, seduzca a mi siervo a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hay toda una explicación por la cual hacía eso y no se debía hacer. Vamos a pasar por alto alguna de estas cosas para que nos queden las otras enseñanzas que estamos viendo, ¿no? Pero la llama Jezabel. Algunos pueden decir, o algunos intérpretes de la palabra, algunos estudiadores eruditos dicen que puede haber sido una persona real que estaba ahí, que se llamaba Jezabel, o que había una persona real que la llamaban Jezabel, recordando a la esposa de Acab. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento que se casó con el rey Acab, era una pagana, fue tomando lugar, fue incidiendo en las decisiones que estaba teniendo el rey Acab y terminó mal? Cuando Elías apareció, pero tampoco se arrepintió, como recién leíamos, sino que pidió la cabeza de Elías. ¿Se acuerdan ese pasaje? Seguramente, o todo el relato, para no leerlo, lo digo rápido. Una mujer que se había casado con un rey de manera mal porque era pagana, había influido mucho en su marido, en las decisiones, cuestionando a los sacerdotes de Dios, a los que tenían esos tiempos, los enfrentaba con los de Baal. Lo que pasó fue que perdieron la vida, avanzó todo el juicio de Dios y demostró el poder a través de Elías. En este caso no sabemos si está haciendo referencia a ella. Puede estar haciendo referencia porque coinciden muchas cosas. También algunos intérpretes hablan, como decíamos al principio también, de que está hablando de la Babilonia, ¿no? También algunos dicen de ese reinado que derrocó también, que venció al pueblo en algún tiempo. También podemos decir, como decíamos, de que está referido a un tiempo histórico de la iglesia, hablando del auge, el crecimiento en concesión con el mundo, con el Estado que ha tenido hace mucho tiempo también, en el siglo IV, cuando se unió lo que es el catolicismo, el auge de todo lo que es el catolicismo, todos los papados,
Y toda esa parte también hay una referencia que podría llegar a ser a eso. Nosotros, como decimos, podemos tomarnos de algunas de esas. Nosotros podemos entender las enseñanzas concretas, ¿no?, que estamos viendo en esta mañana. Acerca de que era una mujer que estaba faltando doctrina, que se estaba proclamando cuando estaba faltando reconocimiento. Y esas son nuestras enseñanzas. Y en tercer punto, como decíamos recién, que estaba dándole la oportunidad, pero que no se arrepintió, no cambió la actitud. Y por eso decíamos, ¿no?, hablamos de que había una desviación sutil, ¿no?, porque hablaba de que seducía, ¿no? Y eso nos da esa idea de alguna desviación sutil, ¿no? Y por eso yo decía recién, ¿no?, muchas veces, muchas cosas que tenemos a nuestro alrededor, de a poquito y de manera muy inocente pareciera que ingresa a las iglesias. O por lo pronto ingresa a los hermanos, ¿no?, como decíamos recién. Algunas cosas que antes veíamos de una manera, ahora la empezamos a ver de otra manera, influenciados por otras cosas que no son la palabra. La palabra no cambió. La palabra es la misma. Las enseñanzas, las doctrinas, las cosas que nosotros tenemos que mantener firme, como dice acá la palabra también. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y le he dado tiempo, dice el versículo 21, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Al parecer también, como no hay mucho detalle acá, esta Jezabel también tuvo el tiempo de arrepentirse, pero no lo hizo. Hizo oído sordo a la advertencia. Por eso acá lo que está diciendo es la oportunidad de cambiar. Es lo que estábamos hablando recién. Y ese es el punto 4. Pasamos al punto 4 entonces, que viene el llamado a arrepentirse. 22 y 23. Dice: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias, las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Bien, acá tenemos otro resumen de lo que había sido como presentación, ¿eh? ¿Se acuerdan? Ojos como llama de fuego. Acá está diciendo: yo soy el que escudriña. Yo soy el que examina con mucha atención cada accionar. Yo soy, dice el Señor, el que mira el corazón de todos los que están en este lugar para saber cómo están en este momento, en este lugar. El primer punto dice que todavía había posibilidades de arrepentirse. El juicio contra Jezabel ya se había dictaminado, ya había sido marcado su error, ya había sido solicitado su cambio de actitud, no había habido cambio, ya el juicio estaba dictaminado. Ya había de parte del Señor, pero todavía había posibilidades de arrepentimiento para los creyentes, ¿sí? Porque está hablando de los que estaban escuchando si no cambian su actitud. Y ahí es donde nos está hablando a nosotros. Hay cosas que probablemente en el mundo no vayan a cambiar. Hay cosas que probablemente en la sociedad sigan intentando cambiarnos y meternos en la cabeza. Pero todavía nosotros tenemos tiempo, como dice la palabra, de sostenernos firmes en lo que Él nos enseñó, en lo que Él nos dejó. El segundo punto dice que sería un castigo ejemplar, porque dice, después de juzgar a la iglesia en Tiatira, lo que está diciendo acá, todas las demás iglesias serían advertidas del mal de tolerar ese pecado. Dice: y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, en el versículo 23. Debemos comprender que no hay nada oculto a los ojos de Dios. Y en lo más profundo de cada uno de nuestros corazones Dios ya lo conoce, Dios ya sabe. Acá les estaba marcando que sería un castigo ejemplar. Pero el punto 3 dice que sería un castigo con justicia. Porque dice así la palabra. Finalmente el Señor le dice después en el versículo: y os daré a cada uno según vuestras obras. Encontramos acá un paralelo con Jeremías 17. Si tenemos para leer, Jeremías capítulo 17, versículo 10.
he obviado muchos otros versículos que acompañan cada una de estas enseñanzas por amor al tiempo, ¿sí? Pero este lo leemos. Dice versículo 10, dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En las palabras del Señor vemos que había un juicio que era personal, ¿sí? Personal. Como siempre decimos, el juicio que nosotros y cada uno vamos a tener también en el trono blanco y todo lo que podemos entender va a ser siempre, como decimos, personal. Por eso también la salvación es personal, es una decisión personal del corazón. Yo soy familiar de muchos cristianos, eso no me hace cristiano. Yo vengo a la iglesia, eso no me hace cristiano. Yo entiendo algunas de las cosas que vos decís, no te hace cristiano. Tener al Señor Jesús en tu corazón, aceptando que sos un pecador y reconociendo la obra de Él en la cruz, eso te hace cristiano, eso te hace un hijo de Dios. Acá habla de que ese juicio es justo porque nos va a mirar a cada uno en lo personal. Por eso está hablando de que en la iglesia estaban pasando esas cosas, pero mi juicio va a ser particularmente severo contra los que hicieron eso, sin embargo va a ser personal. En la iglesia se están equivocando, darán cuenta. Lo importante es qué pensás vos, cuál es tu posición ante eso. El juicio es personal. Y el último punto que tenemos acá para leer, exhortación y promesa, versículo 24 y 25. Pero a vosotros, a los demás y a los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina o esa enseñanza y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Qué importante este último versículo, ¿no? Porque si no todo lo anterior estamos medio, ¿no? Pero lo que ya entendiste, lo que vos tenés comprendido, lo que tenés por la palabra, retenelo. Hacé uso de eso hasta que yo vuelva, hasta que yo regrese a buscar. La exhortación se dirige al resto fiel. Por eso dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina. Estos creyentes se encontraban claramente en una iglesia que estaba influida por la sociedad, por el mundo, por malas direcciones, por malos liderazgos. Era una situación triste, seguramente había división, había problemas internos también por este motivo. Notamos también que en Tiatira, como en otras de las iglesias, siempre hay una mezcla de verdaderos creyentes y los que no, ¿sí? Pero acá lo que Dios está diciendo es que esa exhortación, esa corrección con el brazo, como decimos, esa marcada de error pero abrazándolo, como dice la palabra exhortación, estaba siendo enviada a los hermanos fieles que todavía estaban entendiendo la palabra de Dios y la doctrina. Segundo, dice que se advierte que es una doctrina diabólica, porque dice, está claro que provenía, ¿no?, de los orígenes, era de Satanás, pero lo dice explícitamente, porque dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Probablemente porque lo que les estaba mostrando era, como decíamos unos versículos anteriores, ¿no?, la seducción o esa muestra de una mujer que probablemente pueda ser atractiva en la manera de decir las cosas, influente con algunos, o sea, sabía manejarse, parecía agradable, pero todavía no conocían lo malo. Porque por seguir eso iban a terminar en esas profundidades, era lo que les estaba marcando. Y tercero, una exhortación a retener lo que tenían. Yo os digo, dice, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Es la última parte del 24 y el 25. Esto es lo que tenían que guardar en vista al glorioso día en el que el Señor nos venga a buscar. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender, que tenemos que guardar hasta que Él nos venga a buscar. Acuérdense que todas las enseñanzas no son para hace 2000 y pico de años atrás, son para ahora.
Son para que nosotros comprendamos ahora, para que nosotros comprendamos que nos habla a nosotros, que estos errores los podemos cometer, que estos errores los podemos ver en nuestro seno local también. Y por último habla de una promesa, del 26 al 29, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que le venciere, dice el versículo 26, y guardare mis obras hasta el final. Una vez que se han señalado con claridad que las obras de ella venían o eran diabólicas, se exhorta a que se aparten, que reconozcan y que se den cuenta de que había que apartarse de ella directamente. Pero está hablando de una promesa, está hablando de algo que puede suceder si haces eso. O sea, hay una válvula de escape, como decimos, hay una salida para todo esto. Retener lo que ya tenés como bueno, decía unos versículos anteriores. Un verdaderamente creyente o cristiano no es uno que hace arreglos con el mundo, ¿no? Decimos, por eso decíamos que esto puede ser interpretado como esos tiempos en los cuales la iglesia se entrelazó mucho con el Estado, con la sociedad. Y no hablamos de que no tenemos que hacerlo para predicar, estamos lejos de eso, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de tomar decisiones en conjunto, estamos hablando de seguir cosas que nos están marcando la sociedad. Nosotros necesariamente tenemos que salir, tenemos que ir, tenemos que predicar, tenemos que llevar nuestra verdad, tenemos que llevar nuestra luz a tanta oscuridad. Pero saber, entender hasta dónde podemos avanzar para poder distinguirnos con la identidad de Cristo. Un verdadero creyente no hace eso, ¿sí? Conforme a la verdad que está revelada en su palabra. Por eso también yo tengo un versículo que siempre y es casi aplicable a todos los mensajes que podés tener, a cualquiera que prepara mensajes, casi prácticamente podemos utilizarlo en todos los mensajes y yo lo utilizo mucho. Romanos 12:2, que dice, no tomemos la forma de este mundo, no conformemos, sino transformaos transformado es la metamorfosis, cambiar, como decimos en la explicación, el gusanito que se transforma en mariposa. Es la palabra que se utiliza en esa, no conforméis, sino transformados mediante la... Transformaos, comprendamos, hagamos metamorfosis de esa nueva persona al comprender las cosas de Dios. Entonces no vamos a tomar forma, como dice, no conforméis, no es conformarlo, lo voy a conformar, no, tomar la forma quiere decir. Y algunas veces tomamos forma. Y algunas veces nos amoldamos. Ahí están las advertencias que el Señor les estaba diciendo. Ojo, no se amolden, distínganse, sigan avanzando en esa transformación, en esa metamorfosis, para que conozcamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice Romanos 12:2, que yo, como lo utilizo siempre, es aplicable casi a todos los mensajes. Porque es el resumen de lo que nosotros comprendemos, si realmente lo comprendemos. No tenemos que tomar la forma, tenemos que transformarnos, tenemos que ser distintos. Tenemos que usar esa metamorfosis para comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y segunda parte dice, y yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero y como yo también la he recibido de mi Padre. A estos vencedores, el Cristo glorificado que se está proclamando les hace una promesa muy grande, que era la de compartir la autoridad con cada uno de nosotros. Por eso habla y dice, vara de hierro, nos transmite esa idea de firmeza frente al mal. Vara de hierro. Miren que podría haber utilizado otras palabras. Vara de hierro. Nos habla de una firmeza en contra del mal, con esa dureza. Y después dice, serán quebradas como vaso de alfarero. Qué imagen, ¿no? Nosotros ya no vemos tanto. Solamente cuando vamos a una feria o algo, pero vemos qué frágil es cuando lo están haciendo y cuando le pegamos un golpe, chau, se rompió. Habla de que son comparados con un frágil barro que es hecho a pedazos con facilidad.
Y por último dice, y le daré la estrella de la mañana. Esta estrella de la mañana se refiere exclusivamente al Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis versículo 22, capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Estamos leyendo? Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Otro pasaje, 2 Pedro, unas cartas anteriores. 2 Pedro, capítulo 1. Versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta completa promesa es la que Dios, a través de este ángel, le da a esta iglesia. Si se sostiene, atravesando con vara de hierro, con firmeza, es la promesa que Dios le da a ellos y nos da a cada uno de nosotros. Al sostenernos, marcando esa diferencia, mientras que el mensaje de la iglesia en Éfeso nos advierte sobre los peligros también de esa ortodoxia, de esa manera de manejarse carente, ¿no?, de amor que fue disminuyendo, ¿no? La carta a Tiatira nos avisa de los riesgos de un amor blando, ¿sí? Hablamos de que también hubo cierta tolerancia, hablábamos, ¿no? Hablábamos de que había seducción, algo más sutil, que fue ingresando prácticamente sin darse cuenta. La iglesia en Tiatira es muy imitable, ¿no?, en muchos aspectos. Sin embargo, también se le reprochaba esa tolerancia moral y esa falta de celo espiritual y doctrinal, que es donde nos insta el Señor a que pongamos la lupa. Sí, era algo liviana, quizás dio cierto lugar o cabida a algunos errores que después le costaron caro, ¿no? Algunas veces, como decimos, ¿no?, nos gusta pensarlo de esa manera, que cantidad, muchas veces que vemos, no significa calidad, ¿no? Algunas veces vemos eso porque está faltando lo otro, ¿no? Está faltando la pata doctrinal, está faltando la pata de esa rigidez en la tolerancia en algunas cosas, ¿no? Podemos pensarlo de esa manera. Pero también la palabra decía que seremos responsables en lo personal, cada uno de nosotros. Siempre nos da esa oportunidad de cambiar y de reponer el error. La carta a esta iglesia de Tiatira es un llamado a mantener esa limpieza doctrinal y esa fidelidad a nuestro Dios. Quiera el Señor que de esta manera podamos haber reflexionado sobre esta hermosa carta, pero por sobre todas las cosas, muy lindos estudios que podemos tener, considerarlos como un mensaje directo a cada uno de nosotros, para poder estar atentos, para poner ese celo espiritual, doctrinal, bien al borde, bien como tiene que ser, pero siempre basados en su palabra. Que el Señor nos bendiga y agradezco mucho esta invitación y dejo saludos también de la iglesia. Nosotros hace 1 año y pico ya nos estamos congregando en una iglesia en Avellaneda, en Santiago del Estero, conocida como La Mosca para muchos. Así que la iglesia de allá envía sus saludos y les agradecemos en esta mañana poder acompañarlos. Que el Señor los bendiga.